Hola a todos y todas, muy buenos días. A nombre del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas CPEIP del Ministerio de Educación de Chile y la Fundación Educacional Seminarium, les damos la más cordial bienvenida a una nueva charla online a un clic que tiene como objetivo entregar contenido de calidad para toda la comunidad docente del país y de la región. Hoy vamos a escuchar a Pelusa Orellana, vicedecana de investigación de la Escuela de Educación e integrante del Centro de Investigación en Educación y Aprendizaje de la Universidad de los Andes, aquí en Chile. Es doctora en Educación, Primera Infancia, Familias y Alfabetización de la Universidad de Carolina del Norte y magíster en Liderazgo Instruccional de la Universidad de Alabama, ambas en Estados Unidos, y quien nos va también a acompañar durante el seminario de Innovación en el Aprendizaje de la Lectura, organizado por la Fundación Educacional Seminarium, el próximo jueves 1 de octubre. Desde ya los invitamos a ir dejando sus consultas en el chat de esta transmisión en vivo, para que una vez terminada la exposición podamos seleccionar algunas de estas consultas y leerlas al aire para que nuestra relatora Pelusa Orellana pueda contestarlas. Como también los invitamos a ingresar a www.fundacionseminarium.com y ahí van a poder inscribirse para recibir la presentación, el PowerPoint que hoy vamos a estar viendo. www.fundacionseminarium.com, ahí se inscriben para recibir la presentación de hoy. Dicho esto, damos la palabra a Pelusa Orellana, a quien agradecemos también, por supuesto, por acompañarnos. Bienvenida, Pelusa. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias al CPIP y a la Fundación Seminarium por esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunas ideas respecto a la motivación y el desempeño lector de los estudiantes en nuestro país. La lectura, sin duda, impulsa el aprendizaje y abre puertas al conocimiento. Para ello es necesario adquirir algunos hábitos y estrategias que permitan a los estudiantes indagar, encontrar, analizar y evaluar la información que reciben a través de textos escritos de forma cada vez más independiente. De esta manera también, en paralelo, poder lograr desarrollar un alto nivel de motivación por la lectura a lo largo de la vida, ya que esto les va a permitir efectivamente ir incrementando sus habilidades de comprensión. En esta charla hablaremos principalmente de la relación entre el desempeño lector y la motivación por la lectura como hábito que se prolonga, como decía anteriormente, a lo largo de la vida. Hablaremos de algunas estrategias o cambios que la literatura especializada propone para mantener alta esta motivación durante toda la escolaridad y evidentemente a lo largo de la vida. También les quiero presentar algunos resultados de investigaciones que hemos hecho en Chile y que nos presentan conclusiones importantes, me parece a mí, de considerar cuando se trata de la motivación lectora en particular. Y para comenzar, vamos a presentar algunos antecedentes que creo que nos podrían contextualizar mejor la información de la cual vamos a hablar. Y en primer lugar vamos a recordar que la habilidad lectora es el resultado armónico de un desarrollo armónico, podemos decir, de varios componentes que pueden agruparse en dos grandes áreas, podríamos decir, del desarrollo de la lectura. Holly Scarborough, una investigadora norteamericana, lo grafica muy bien esto como un modelo de cuerda, de una cuerda que tiene a su vez dos grandes hebras, por así decirlo, que están hechas de hilos o filamentos más pequeños, que si están retorcidos adecuadamente, si están entrecruzados o entrelazados adecuadamente, permiten una competencia lectora mayor. Estas dos grandes cuerdas son la comprensión del lenguaje, todo lo que tiene que ver con los conocimientos, las experiencias de lectura, el vocabulario, el manejo de ciertas estructuras lingüísticas, el conocimiento de la sintaxis, el manejo, por ejemplo, del lenguaje figurado que los estudiantes pueden tener, y el conocimiento de ciertos géneros literarios a través de justamente estas experiencias lectoras. Todo esto como que ayuda a comprender un texto desde el punto de vista del conocimiento del lenguaje y de los conocimientos conceptuales. Por otro lado, están todas esas habilidades de codificación que fueron desarrolladas en los primeros años de aprendizaje lector, que incluyen el conocimiento fonológico, el principio alfabético, esta correspondencia entre letras y sonidos, que son como más técnicos y que nos permiten efectivamente leer las palabras en forma automática, ahorrando energías importantes que luego se destinan a todo lo que tiene que ver con la comprensión.
por lo mismo, esta decodificación se hace cada vez más automática y por lo tanto no tengo que estar como lector pendiente de que funcione. En la mayoría de los casos nosotros mismos como lectores adultos no nos damos cuenta prácticamente de que estamos utilizando estas estrategias que tienen que ver más bien con el romper el código, como dicen algunos expertos. Soy consciente, por otro lado, de que las estrategias que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje y la comprensión del lenguaje, tengo que, de alguna manera, saber cuándo utilizarlas, dependiendo del tipo de texto o de la tarea que tengo que realizar, o de las demandas propiamente del texto que podría presentarme. En segundo lugar, es importante recordar el rol fundamental del aprendizaje lector en los primeros años de escolaridad, que han sido ampliamente documentados por estudios empíricos en la literatura especializada. Y sabemos, por ejemplo, que habilidades de kinder y primer básico predicen de manera significativa las habilidades lectoras que los estudiantes tienen a continuación de este periodo de aprendizaje y el ritmo de crecimiento. Vamos a hablar de manera importante de este ritmo de crecimiento en algunas de las diapositivas que les voy a mostrar a continuación. En segundo lugar, el tema de la velocidad de crecimiento de estas habilidades varía a lo largo de la enseñanza formal, digamos, los años de escolaridad. Y esto también está muy documentado. Hay factores que afectan este velocidad de crecimiento, como son todo lo que es el nivel socioeconómico, el tipo de calidad de enseñanza, las creencias o los comportamientos de los padres, como lo han mostrado algunos de los estudiosos que han observado estas curvas. Yo les quiero mostrar aquí en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos dos estudios, y solo para que ustedes vean, si se fijan en ambos estudios, la curva muestra que en los primeros años, el primero muestra las edades, entre los 5 y los 7, 8 años diríamos, hay un crecimiento lineal muy claro, con una pendiente que sube muy rápidamente, y luego pareciera como una especie de meseta, ¿no es cierto? O sea, el crecimiento hasta tercero básico es muy rápido. En lo que se refiere a desarrollo de habilidades de lectura. En esta primera curva, la que tienen a mano izquierda de su pantalla, tenemos niños con nivel de desarrollo lector superior, un promedio y una línea digamos, punteada o con interrumpida, que es la línea inferior, la curva inferior, en la cual son niños con dificultades de lectura, especialmente, por ejemplo, dislexia. Y aquí vemos cómo, en el fondo, el comportamiento de la curva es similar en los tres casos. O sea, niños con dislexia, niños con un desarrollo bueno de lectura y niños con desarrollo incluso avanzado en lectura, desarrollan una curva similar en la cual hay una aceleración muy fuerte en los primeros 3 años de escolaridad formal, es decir, entre primero y tercero, casi cuarto básico, y luego una especie de emparejamiento de la curva, de un desarrollo más de meseta, podríamos decir. Por lo tanto, ahí como que se desacelera el aprendizaje lector, como sostiene Williamson y sus autores. Entonces, no es una curva, es más bien curvilínea, pero con una velocidad mucho más rápida que se desacelera después de ese momento. En la otra curva, en que se midieron a mitad de años en niños en Finlandia, y en inglés también se da una curva similar. No se ve tan claramente en la curva porque son varias curvas de medición, pero la conducta de la curva es más o menos similar. Ahora, ¿por qué podría ocurrir esta desaceleración que observamos en las dos curvas? Bueno, es probable que se deba a que en los primeros años hay una mayor enseñanza formal de la lectura, de manera más explícita, podríamos decir, y esto deja de ocurrir cuando los niños aprenden a decodificar. Ya cuando leen en forma más autónoma, cuando no requieren de un apoyo más permanente del profesor, se hace un poco más lento el progreso, porque el niño ya está solo leyendo, podríamos decir. Y también podría explicarse porque a medida que los estudiantes logran autonomía, el material o el contenido que están leyendo a partir del tercero básico y las mismas tareas de lectura que desarrollan son bastante más complejas. Pensemos que leen para aprender en distintas asignaturas. Leen contenidos disciplinares, leen textos que son más difíciles y las tareas de lectura también son mucho más complejas. Y esto pareciera desacelerar este crecimiento en lectura. Como sea, parece ser que a partir de tercero básico la lectura cambia de manera importante.
¿Qué ocurre ahora con la motivación? ¿Cómo es la trayectoria de la motivación? Y lo vamos a ver en algunas diapositivas a continuación. Primero, revisemos la evidencia internacional. Esta evidencia muestra que de manera contundente hay una estrechísima relación entre motivación lectora y desarrollo de la comprensión, o el desempeño de comprensión, podemos decir. Y esto se explica por cuanto los buenos lectores tienen niveles de motivación bastante más altos o mayor interés por la lectura que los lectores menos competentes. Eso se observa claramente en numerosos estudios. Y se podría explicar también por distintos aspectos. Hay algunos expertos que dicen que cuando un lector se siente competente con lo que hace, lo mismo aplica para cualquier habilidad o actividad que uno realiza, pensemos en el deporte. Cuando uno se siente que es competente, disfruta más realizando esa actividad. Entonces pensemos en la lectura como que si yo me siento o me percibo a mí mismo como bueno para leer, voy a dedicarle más tiempo y voy a disfrutar más con la lectura que si yo no me siento competente y por lo tanto pienso que no soy bueno y leo menos y por lo tanto mi comprensión lectora también se ve afectada. También podría explicarse que por el hecho de que si yo soy un lector competente, es probable que dedique más tiempo a la lectura. Y es sabido también que mayor dedicación de tiempo a la lectura produce además mejores resultados en desempeño lector. Es una especie de círculo virtuoso, podemos decir. O lo mismo que explicaba el investigador canadiense Stanovich cuando hablaba del famoso efecto Mateo en la lectura, ¿no es cierto? Mientras más leo soy mejor y por lo tanto también podríamos decir este círculo se cierra al decir que disfrutamos más con la lectura. Hemos visto además que la motivación para que sea más duradera y que sea más efectiva en el desempeño lector de los estudiantes tiene que ser una motivación intrínseca, es decir, una disposición personal a desarrollar actividades como la lectura por el propio interés y por el propio gusto, sin esperar necesariamente una recompensa a cambio de la lectura. Y los estudios muestran también que esta motivación disminuye a medida que los estudiantes avanzan en el sistema escolar. Se los voy a mostrar a continuación en una de las diapositivas que tenemos aquí. Se observa un incremento importante desde que los niños aprenden a leer hasta más o menos cuarto básico. Ahí empieza a decrecer. Y de ahí en adelante muchísimos estudios en distintas partes del mundo muestran que efectivamente la disminución es también lineal. Así como veíamos ese crecimiento lineal en el desempeño, la disminución pasa a ser lineal a partir de cuarto básico en muchos colegios. Un tercer aspecto es que el contexto escolar incide de manera importante en el desarrollo de mayores niveles de motivación. Esto significa que si como colegio nosotros irradiamos y promovemos el gusto por la lectura, mayor interés por la lectura, hablamos de libros, presentamos libros a los niños, nuestras paredes están invadidas, por ejemplo, de sugerencias de lectura, nuestras salas tienen bibliotecas de aula, eso tiene un efecto multiplicador sumamente importante. Vamos a hablar también un poco de esos aspectos después con sugerencias en concreto. Los estudiantes que están rodeados de personas que disfrutan con la lectura son estudiantes que desarrollan actitudes positivas hacia ella, y eso también incide favorablemente en el desempeño de la lectura. Y esto que estamos hablando a nivel de escuela, evidentemente también ocurre a nivel de la casa, o sea, niños con padres lectores adquieren el hábito lector o disfrutan más con la lectura de la misma manera que sus padres. En cuarto lugar, el concepto o la noción de autoconcepto lector, que es como la percepción que tiene el lector o la persona como que se siente buen lector, como hablábamos al principio, y la valoración social que la lectura tiene, son dos conductos muy indicativos de la motivación lectora. Se han utilizado mucho para investigar el grado de motivación que tienen las personas, tanto niños pequeñitos desde kinder hasta estudiantes de enseñanza media. De hecho, la mayoría de los instrumentos que usan estos dos constructos para evaluar la motivación dan muy buena cuenta de diferencias en motivación entre distintos estudiantes. Y nosotros en lo personal en la universidad hemos logrado pilotear, o sea, traducir, pilotear y validar instrumentos para medir la motivación lectora de manera válida y confiable en Chile, usando estos dos conceptos, la idea del autoconcepto, o sea, cómo yo me percibo yo como lector, y qué tanto es valorada la lectura en mi contexto.
Entonces, es bueno, digamos, poner atención, por así decirlo, a estudios que den cuenta de la motivación por ese lado. Otro aspecto que también tenemos bastante evidencia en cuanto a la motivación es que existen diferencias importantes en el grado de motivación de hombres y mujeres, de niños y niñas, con un sesgo siempre favorable a las niñas, ¿no? Son las que tienen mayor motivación, pareciera tener mayor motivación. Y esto se ha visto en distintos países, en distintas edades, en distintos grupos socioeconómicos, aunque yo diría que en términos de grupos socioeconómicos no es tan evidente esta diferencia entre hombres y mujeres favorable a las mujeres. Se ha visto menos impacto, digamos, del grupo socioeconómico en este desarrollo. Por eso diría yo que no es tan concluyente, aun cuando lo vamos a ver o sea, vamos a ver justamente esta falta de impacto del género en el desarrollo de la motivación, en el caso de datos de la prueba PISA, como ven aquí en esta diapositiva. En estos tres gráficos, el primer gráfico es un estudio de PISA, de datos de PISA del año 2002, y en ellos observamos lo que mencionábamos anteriormente. O sea, en el primer gráfico tenemos tres curvas, una para cada grupo socioeconómico, en azul, en verde y en celeste, los bajos, medios y altos, grupos bajos, medios y altos, y abajo tenemos los tres puntos en los cuales se marca digamos, el punto en la línea, corresponden a bajo nivel de motivación, medio nivel de motivación y alto nivel de motivación. Y están hacia, digamos, en el eje Y los niveles de puntaje de logro en desempeño lector. Y aquí lo que vemos en los tres casos es que el desempeño lector para los tres grupos socioeconómicos es muchísimo mayor en los niños con alto nivel de motivación, vale decir los 540, 548, 583 puntos en comprensión lectora, corresponden a estudiantes que tienen alto nivel de motivación. Da lo mismo de qué grupo socioeconómico provengan. Su nivel de desempeño por el hecho de estar más motivados por la lectura es muchísimo mayor que aquellos que no están tan motivados o aquellos que están medianamente motivados. Entonces, esto ya nos da una idea del impacto de la motivación en los estudiantes, independiente de su nivel socioeconómico. Y estos resultados fueron para 174.000 estudiantes de 32 países. Así que, en promedio, podemos concluir que los estudiantes que pasaban más tiempo leyendo distintos tipos de textos y percibían la lectura como una actividad valorada, tuvieron puntajes significativamente más altos en la prueba de comprensión lectora de PISA que se realizó en esos años. Y esta correlación es mucho más alta que la observada entre el desempeño lector y si eran hombres o mujeres, o la estructura sociofamiliar, o el tiempo que dedicaban a las tareas escolares, etc. O sea, la motivación lectora produce mejores niveles de comprensión lectora en los estudiantes independientemente de esos factores. En el segundo gráfico, en un estudio del año 95, podemos ver claramente cómo se comporta, cuál es la trayectoria de la motivación lectora, tanto para la lectura recreativa, que es la curva que está aquí arriba, que tiene las cajitas en blanco, versus la lectura académica, aquella lectura que realizamos para el colegio. Y ya aquí, casi a fines de primero básico, empezamos a observar una caída muy fuerte en lo que es la lectura académica. Los autores Michael McKenna y Kerry Ellsworth planteaban que esto se debía probablemente porque los niños muy tempranamente se podían comparar ellos con otros, y al compararse se daban cuenta que no eran tan competentes en la lectura, y eso decrecía en su motivación. La motivación por la lectura más recreativa, o sea, esa lectura que los niños hacen por gusto propio, de lecturas elegidas por ello, baja, pero de manera distinta que el caso de la lectura académica. O sea, lo que primero en el fondo decrece es el interés, el gusto por la lectura que uno hace de textos para el colegio. Entonces, este estudio nos muestra que esto tiene consecuencias importantes, porque si un alumno se nos desmotiva, un alumno o una alumna se nos desmotivan por la lectura académica muy tempranamente, eso va a impactar su desempeño escolar. Y el tercer estudio que les quiero mostrar es un estudio nuevito, recién publicado, de hecho ahí es el borrador del cual obtuve yo el gráfico, muestra la tendencia también a caer de la motivación a partir de quinto básico. Este es un estudio que se realizó en Alemania,
y es un estudio longitudinal, por lo tanto, estos son los puntajes de motivación de los estudiantes, de los mismos estudiantes a lo largo de los años, o sea, los fueron siguiendo. Y vemos que para ellos aquí claramente hay una bajada importante también de la motivación hacia fines de segundo medio. Entonces, como dijimos antes, transitar hacia una autonomía lectora en la cual nosotros desarrollemos un buen uso de estrategias para desarrollar una independencia en cuanto a la lectura, es un proceso lento y que obviamente se ve impactado por la lectura, por la motivación hacia la lectura y por el tiempo que yo le dedico a la lectura. Por eso aquí converge, digamos, el factor desempeño lector con el factor motivacional. Y en lo personal, yo tras años de revisar mucha bibliografía, he visto que hay por lo menos 3 aspectos que tendríamos que considerar como importantes para adquirir motivación que apoye positivamente el desarrollo de las estrategias lectoras. Estos son la cantidad de lectura diaria, y lo podemos describir como en términos de tiempo y oportunidades de lectura. En segundo lugar, lo que tiene que ver con alinear, no encuentro una palabra más clara, pero en el fondo es buscar un calce, un justo medio entre la habilidad, el nivel de habilidad que tiene un estudiante para comprender un texto y el nivel de dificultad que el texto le presenta. Y lo voy a explicar a continuación. Y un tercer aspecto que toda la bibliografía a mí me garantiza o me muestra que es importante es mantener alto tanto el autoconcepto y la valoración de la lectura, y lo vamos a explicar desde la perspectiva de varios estudios de motivación y comprensión, terminando con un estudio que hemos hecho en Chile. Entonces, partamos por lo primero, el tema del factor tiempo y oportunidades de lectura. Esto se traduce en la existencia, o sea, que haya existencia de diarias de lectura, que sea una lectura libre, independiente y sostenida por al menos 15 minutos diarios. Fíjense que hay estudios que muestran que 15 minutos diarios de lectura a lo largo de toda la escolaridad, o sea, desde primero hasta cuarto año medio, se traduce en que a fines del cuarto año medio los estudiantes hayan conocido 5,7 millones de palabras en todo ese tiempo. Si yo duplico ese tiempo, si paso de 15 minutos diarios a 30 minutos diarios, que no tienen que ser necesariamente sostenidos en el tiempo, pueden ser 15 minutos en el colegio y 15 minutos en la casa. Duplico, llego a 13,7 millones de palabras que los estudiantes habrán conocido, o sea, habrán al menos enfrentado a lo largo de la escolaridad. Y, en cambio, un estudiante que lee menos de 15 minutos al día, al final de la escolaridad, de la enseñanza media, solo conocerá o se habrá enfrentado 1,5 millones de palabras. Esta es la diferencia. Por lo tanto, nos confirma de alguna manera que el tiempo sí importa. Ahora, ese tiempo de lectura puede tener que ver con instancias, como decíamos, de lectura independiente sostenida, pueden ser momentos en que el profesor les lea en voz alta a los estudiantes. Por ejemplo, leerles un libro de misterio en que cada día leamos 5 minutos, 10 minutos de un capítulo y que enganchemos a los niños para que quieran seguir leyendo al día siguiente, porque están expectantes por saber el final del libro, ¿no es cierto? También está el regalo lector, que es un poco similar, ¿no es cierto? Esa lectura en voz alta que les damos nosotros a los estudiantes cada día, por el puro gusto de disfrutar escuchando una lectura, que es algo que a todos los seres humanos nos gusta, de alguna u otra forma. Hoy en día quizás están los podcasts, está en el audiolibro, quizás está en escuchar la televisión mientras uno no la ve, pero está ahí ese disfrute, ¿no es cierto? También hay instancias como de lectura en pareja, en desarrollar clubes de lectura en los colegios que promueven también estas instancias más libres de lectura, que son diarias. Es importante aquí asegurarnos que tengamos espacios que inviten a leer. El primer espacio es siempre la biblioteca de aula, y yo creo que muchos colegios ya tienen sus bibliotecas de aula. Ojalá estén surtidas en cuanto a temas, a géneros, a formatos de lectura, que sean espacios que físicamente inviten a leer, que no sean, digamos, el escritorio tradicional, ojalá espacios con una alfombra o cojines en que los niños se sientan más libres a leer, y que se mantengan a lo largo de la escolaridad. Normalmente las bibliotecas de aula se mantienen solo hasta como segundo, tercero básico, y es una pena porque son espacios sencillos, pero que son como invitantes a la lectura y también como que te aíslan del resto del mundo. Un quinto aspecto importante
es la libre elección de las lecturas. Y aquí sé que toco un tema que es complicado, porque nosotros normalmente la lectura escolar es siempre con una evaluación. Y esto implica, sabemos, que la lectura va a ser evaluada y por lo tanto vamos a asignar a la mayoría del curso, si no al curso completo, el mismo libro. Y es probable que nos cueste liberar la elección y la evaluación, porque justamente para evaluar un libro, lo más probable es que les asignemos el mismo libro, porque de otra manera no podríamos tener nosotros la posibilidad de hacer 30 o 40 pruebas distintas para nuestros estudiantes. Pero pensemos también un poco fuera de la caja. Primero, ¿por qué tendríamos que evaluar esa lectura? ¿Por qué no podemos buscar otra forma de evaluar si es que tenemos que evaluarla? En muchos colegios se hacen evaluaciones que son conversaciones sobre libros y no necesariamente una prueba en la cual preguntamos las típicas preguntas de personaje principal o de, digamos, cuáles son los eventos más importantes del texto. Incluso la misma pregunta de si les gustó o no les gustó el libro, de la manera que le preguntamos en las pruebas, muchas veces no tiene mucho valor y no tiene mucho sentido. Duffy, un autor norteamericano que yo he leído bastante, nos dice que al final del día, si la lectura, el propósito de enseñar lectura y lectura a lo largo de la vida escolar es que los niños lean, que los estudiantes lean, muchas veces nos pasa que, como ese dicho que dice, ¿no es cierto?, que los árboles no nos dejan ver el bosque. Nos enredamos tanto en la evaluación, en cuántas palabras leen por minuto, en si leyeron o no leyeron tal colección, que al final nos olvidamos del disfrute lector y del hábito lector, que es lo que tenemos que reforzar para toda la vida. Entonces nos lleva a los aspectos que hablábamos, ¿no? De las oportunidades de lectura en tiempo y calidad. Y por otro lado, este segundo aspecto, que es la alineación de la dificultad textual y la habilidad del lector. Yo sé que esto es mucho más complejo, pero podemos pensarlo desde la perspectiva de que, así como cuando uno compra un zapato o compra ropa, no la compra por la edad de los niños, imaginándose aquellos de nosotros que tenemos niños, no lo vamos a comprar por la edad, sino que compramos generalmente por una talla. La talla es como un poco esta dificultad textual versus habilidad del lector. Y el justo medio, o sea, si yo tengo un texto que se alinea con la habilidad de mis estudiantes, de alguna manera se garantiza que el estudiante pueda comprender al menos el 75% de ese texto cuando lo lee en forma independiente, es decir, sin mi ayuda como docente. Y para eso existen algunas métricas de complejidad que no son necesariamente la edad. Algunas editoriales ya están publicando sus colecciones cambiando de esto desde 7 años, desde 8 años, a una métrica un poco más de complejidad textual, como por ejemplo puede ser el Lexil o la Fresh Kincaid, otras métricas que existen ahí, la Fernández Huerta, en fin, que nos permiten identificar el nivel de dificultad del libro. Cuando estos dos están alineados, como yo les explicaba, el niño logra comprender mejor el texto, porque si nosotros le enseñáramos o les entregáramos un libro que está fuera de su rango de habilidad, si por ejemplo fuera muy fácil, el niño se desmotiva fácilmente, no quiere leer ese texto porque lo encuentra muy fácil. Y por el contrario, si es muy difícil, que es lo que nos suele ocurrir más, es que pasamos textos mucho más complejos a nuestros estudiantes para la lectura independiente, eso produce mucha frustración. Entonces tenemos que evitar esas dos conductas. Por eso yo hablo un poco del justo medio. Si no tenemos la posibilidad de usar estas métricas de complejidad textual, podemos usar un ejemplo muy sencillo que es la regla de los 5 dedos que le digo yo. Si los niños van a elegir libremente lo que van a leer, pedirles que elijan y que lean las primeras 100 palabras, el primer párrafo del primer capítulo del libro y que identifiquen las palabras, a lo mejor las pueden anotar, desconocidas, que encuentran en esos primeros 100 palabras del texto, ese primer párrafo. Y si hay más de 5 palabras desconocidas, lo más probable es que el texto sea demasiado difícil para ese niño. Y ahí nosotros cuidadosamente podemos recomendarles un libro más sencillo. O que encuentren un libro que busquen un libro hasta que encuentren aquel que tiene este nivel, este rango de quizás no más de 5 palabras difíciles por cada 100. Eso implica un 95% de comprensión o de habilidad de leer esas palabras de parte de los estudiantes. Y un tercer aspecto es el tema de los refuerzos positivos, relacionándonos un poco con lo que tiene que ver con el autoconcepto y la valoración social de la lectura.
Y ese se los quiero explicar un poco desde la perspectiva de un estudio que nosotros hicimos. Nosotros en la universidad, hay un equipo ahí con Paula Baldwin, Carolina Melo y José Pessoa, que hemos estudiado el tema de la lectura y publicamos un artículo, está por ahí online. Lamentablemente yo sé que todas estas cosas están muchas veces en inglés, pero la mayoría de las buenas revistas lamentablemente están en inglés. Sin embargo, igual nosotros procuramos hacer resúmenes o diseminar nuestros estudios en español para que la gente lo conozca, y eso es un poco lo que quisiera yo hacer aquí, contarles un poco de este estudio. Nosotros evaluamos en más de 1000 estudiantes chilenos de distintos establecimientos, de distintas dependencias, en los cursos de tercero y cuarto y quinto básico, y medimos la comprensión lectora y la motivación de los estudiantes al inicio y al final del año escolar. Medimos la comprensión lectora con una prueba que nosotros desarrollamos, que es Dialect, que evalúa principalmente comprensión lectora inferencial, y la motivación la medimos con el instrumento de Linda Gambrell, que justamente evalúa por un lado el autoconcepto lector y por otro la valoración social de la lectura. Y bueno, fíjense lo interesante que nosotros observamos. Una de las conclusiones más importantes de nuestro estudio es que aquellos estudiantes que tenían un bajo autoconcepto lector, perdón, que tenían un alto autoconcepto lector y un bajo rendimiento lector, mejoran a lo largo del año escolar hasta un 30% más que sus pares que tienen bajo rendimiento y bajo autoconcepto. Se los explico nuevamente. Por ejemplo, de los estudiantes a quienes les fue mal en la parte de comprensión lectora, pero que sin embargo, si nosotros mirábamos su autoconcepto lector en la prueba de motivación lectora, veíamos que este era alto. Esos estudiantes, al terminar el año escolar, su desempeño en comprensión lectora, su nivel de comprensión lectora, era 30% mayor que aquellos pares de ellos que, teniendo bajo rendimiento lector, también tenían un bajo autoconcepto. Y esto tiene consecuencias súper importantes pensando en el rol de nuestro como profesores. Y aquí apelaba yo un poco al tema del refuerzo positivo. Nosotros siempre sabemos cuáles son esos estudiantes que a lo mejor su comprensión lectora no es muy buena y que probablemente no va a mejorar mucho. Pero si nosotros les ayudamos a través del refuerzo positivo a mantener alto ese autoconcepto, sabemos que pueden mejorar. Y este estudio lo demuestra. O sea, un 30% mejor que si siguieran con el autoconcepto bajo. Entonces, ahí está como la tarea de preocuparnos un poco de estos aspectos quizá más subjetivos, más socioafectivos, como es la motivación y el autoconcepto, y la valoración social, que en nuestro estudio también salió relativamente baja. Si nos preocupáramos un poco más de estos aspectos, encontraríamos mejores desempeños, o sea, estaríamos afectando positivamente el desempeño de nuestros estudiantes. Bueno, la alfabetización funcional o la capacidad, como la definen las Naciones Unidas, de usar la lectura con el fin de desenvolverse adecuadamente en distintas tareas de la vida familiar, de la vida social, laboral, es un derecho fundamental de toda persona. Y sin embargo, año a año, PISA y otras evaluaciones como el CIMSE nos muestran que en nuestro país y en nuestro continente todavía estamos lejos de alcanzar un nivel adecuado de desarrollo de la competencia lectora. La enseñanza explícita de estrategias que promuevan una comprensión autónoma exitosa, de la mano de un fomento de la motivación hacia la lectura, nos acercará mucho más rápido a estos buenos niveles lectores. Y entonces, más que nunca, cobrarán vida en este contexto las palabras que Gabriela Mistral decía en su Pasión de leer, ¿no es cierto?, de volver la lectura cotidianidad, cosa imposible de olvidar, es como el lavarse las manos. Más adelante decía que había que hacer leer como se come pan, todos los días, hasta que la lectura sea, como el mirar, un ejercicio natural, pero gozoso siempre. El hábito no se adquiere si no promete y cumple placer. Muchas gracias. Aquí dejamos un espacio para preguntas. Muchas gracias, Pelusa, por tu completa presentación. Hemos estado juntando algunas de las consultas, reuniendo algunas de las consultas del público que está con nosotros. Mira, te cuento que tenemos más de 950 personas conectadas. Así que es muchísima la Qué gente que, bueno, me alegro sí, mucho. que nos acompaña. Hay de todos lados. Mira, Antofagasta, Concepción, Tierra Amarilla, Purranque, Lo Prado, Chillán, Punta Arenas. Podría seguir infinito
mencionando, digamos, nombrando los lugares de donde nos acompañan. Así que muchísimas Maravilloso, gracias. muchos saludos para todos ellos. Sí, muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan. Bueno, voy a partir, hay algunas consultas que igual de alguna manera tú respondiste durante tu presentación, pero de todas maneras nos gustaría ahondar un poquito más respecto de esos temas, porque son preguntas que se repiten, y yo tomé algunas personas que las hacían. Por ejemplo, Loreto Rodríguez preguntó, ¿qué ocurre con los niños de escuelas especiales? ¿Se hacen estudios sobre ellos y de qué manera los profesores o qué estrategias pueden aplicar los profesores para motivar la lectura? Buena pregunta, muy buena pregunta. Hay pocos estudios en Chile de niños en escuelas especiales. Yo, de lo que he revisado, he visto estudios que más que nada se centran en aspectos del desempeño lector más que en la motivación. Yo he visto casi nada sobre motivación por la lectura en niños de escuelas especiales, y la mayoría de los estudios que tienen que ver con el desempeño lector muestran, digamos, tienen un foco más clínico, muchas veces como por ejemplo en temas de trastornos específicos del lenguaje. Por lo tanto, las variables que se estudian son, yo diría, principalmente lo que tiene que ver, por ejemplo, con la articulación, con la conciencia fonológica, la decodificación y a veces la comprensión, pero motivación yo me temo que no hay mucho estudio, y me anima a pensar. Me da una muy buena idea, Loreto, gracias por tu pregunta, porque es un tema que tenemos que abordar. En otros países esto se toma y se estudia muchísimo. De hecho, a mí me tocó recién revisar un artículo para una revista que justamente se abordaba las diferencias, aquí era más como en la ansiedad lectora, pero que tiene que ver justamente, decían los autores, con el tema motivacional. Muchas gracias, Pelusa. Voy a seguir con la siguiente pregunta. Esto es no puse un nombre particular porque la hacían algunas personas. Tú mencionaste algunos instrumentos que ayudaban a motivar, o digamos, a medir la motivación por leer. Ahora Sí. bien, ¿cómo podrían hacerlo los profesores ahí mismo, digamos, en el seguimiento de sus alumnos? ¿Qué estrategias Mm. podríamos hablar desde esa perspectiva? Instrumentos para medir, nosotros hemos validado ya dos encuestas que usan los mismos constructos, o sea, están elaboradas de la misma manera, pero sirven para distintas poblaciones, por así decirlo. Una es para evaluar la motivación lectora entre kinder y segundo básico, que se llama Yo y mi perfil lector, y que fue desarrollado por la investigadora Linda Gambrell y un grupo de gente en Estados Unidos, pero que nosotros tradujimos, piloteamos y validamos en Chile, y después hicimos un estudio comparado entre Finlandia, Grecia, Estados Unidos y Chile en primero y segundo básico, y que mostraba que, bueno, de esos cuatro países, obviamente Chile tenía más baja comprensión, más bajos niveles de motivación lectora. Ese instrumento es muy sencillo de aplicar, se puede aplicar en forma grupal, se demoran 10 minutos los profesores, no es tan difícil. Yo voy a ver si pudiéramos ponerlo a disposición de los profesores, tendría que consultar con los autores originales, pero yo creo que no voy a tener ningún problema con eso, y a lo mejor lo podemos poner a disposición de los profesores en la página web de la universidad. Y estos mismos autores desarrollaron una prueba que se llama encuesta de motivación lectora, que es una encuesta que tiene dos partes. Tiene una parte en que los estudiantes completan, de tercero básico en adelante, completan distintas preguntas muy sencillas de motivación, también dura 10 minutos, pero tiene además una entrevista personal que el profesor hace con el niño para preguntarle más específicamente qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta de la lectura. Entonces, yo creo que una de las maneras más básicas y más efectivas de conocer sobre la motivación de nuestros estudiantes es justamente preguntando, o sea, haciendo encuestas casi verbales, no es necesario a veces aplicar un instrumento. Muchas gracias, Pelusa. Mira, voy a pasar una siguiente pregunta que tiene que ver con el contexto actual. Luisa Becerra nos pregunta, ¿cómo podemos apoyar a los niños y niñas en el aprendizaje de la lectura a través de la educación online y con, digamos, muchas veces una menor cercanía, al menos física, con nuestros alumnos y alumnas? Muy buena pregunta también. A ver, el aprendizaje de la lectura, yo creo que la clave está en que en los años, en los primeros años, primero a tercero básico, esa enseñanza sea muy explícita, y en el contexto online yo sé que es difícil, pero hay que abordar algunos aspectos que son fundamentales. El manejo, estoy hablando yo de primero, segundo básico, el manejo adecuado o sea, el conocimiento
del alfabeto como primer punto de partida, el desarrollo de las habilidades de conciencia fonológica, el principio alfabético, que es esta con toma de conciencia de parte del estudiante de la relación entre las letras y sus sonidos, las letras gráficas y sus sonidos, son el punto de partida para la decodificación. Y la decodificación es también el punto de partida para una buena, o sea, una vez que la decodificación se automatiza, puedo liberar espacio para mejorar la comprensión. Por lo tanto, una ejercitación diaria, sistemática, breve, pero diaria y sistemática y ordenada y secuenciada de estos aspectos en los primeros años, apunta a un mejor desarrollo de una decodificación que libere espacio para la comprensión. En paralelo con eso, yo recomiendo desarrollar con estos niños que a lo mejor todavía no son tan fluidos en su lectura oral, desarrollar la comprensión lectora a través de la escucha de textos. O sea, los profesores a través de internet o sus clases online pueden leerles a sus estudiantes o pueden dirigirlos. Hay muchos links con cuentos que están ahí a disposición que se pueden descargar y escuchar y trabajar la comprensión de forma auditiva. No nos podemos olvidar que eso es en la base, es el fundamento de la comprensión lectora posterior. Una buena decodificación y una buena comprensión auditiva. Y a partir, y dado que estamos en un contexto de mayor, digamos, estadía en la casa, ojalá los niños puedan acceder a más libros, porque hay más tiempo a lo mejor para leer y para conversar sobre el libro. Estoy pensando en los niños, en los adolescentes, que podrían desarrollar clubes de lectura, en que de hecho se está haciendo online. Hay muchas universidades alrededor del mundo que han hecho clubes de lectura online y se juntan por Zoom a comentar una novela. Eso es perfectamente factible de hacer y es una experiencia lectora mucho más placentera que simplemente responder a una prueba. Muchas gracias, Pelusa. Mira, nos llegó otra pregunta muy interesante, esta de Susan Paves, y ella pregunta, ya algo decías, digamos, ¿ah? Con los clubes de lectura, entre otros, pero ella decía qué pasa para efectos, por ejemplo, de los profesores, o si hay estrategias distintas que debieran aplicar los profesores que hacen clases a alumnos que viven en la ciudad versus a profesores que hacen clases a alumnos que viven en la ruralidad, entendiendo que muchas veces en esta segunda contexto no hay una cultura tan lectora, así lo menciona Susan. Sí, tiene mucha razón Susan en esa afirmación. Yo creo que son contextos de enseñanza a la lectura muy distintos. No los he estudiado como en forma más comparativa, como para tener mayor como conocimiento de estas diferencias. Voy a hablar un poco desde lo que yo supongo, pero también los animo el trabajo de dos investigadores en la Universidad Católica de Villarrica, de la sede de Villarrica, Constanza Errázuriz y Omar Davidson, han hecho muchos estudios de motivación y de comprensión en contextos rurales. Y los animo a buscar, a revisar un poco sus investigaciones que están publicadas seguramente en papers en la web. Pero yo pienso, claro, efectivamente, desde el punto de vista de la enseñanza a la lectura, seguramente las demandas de un tipo de contexto y otro son muy distintos. Los niños en contextos de ciudades tienen mayor acceso a bibliotecas en los colegios, a bibliotecas públicas. Por último están los bibliometros, los cuales se pueden sacar libros. O sea, el acceso a libros, que es un factor tan determinante tanto para la motivación como para la comprensión, están más al alcance de la mano. Hay, sin embargo, proyectos interesantes de bibliotecas viajeras y de dotación de bibliotecas en contextos rurales en el sur de Chile, desarrollados, me parece que por la Fundación Había una vez, en los cuales se involucra a la comunidad a leer. Y yo creo que eso puede ser un, digamos, un estímulo y un factor a estudiar con mayor profundidad, porque me imagino que ahí se requieren estrategias distintas, pero pienso también que un contexto de una vida un poco más tranquila y más puertas adentro, como es la vida rural, sobre todo estoy pensando que piense más en el sur, pero pienso que la ruralidad del sur invita a estar adentro, adentro de las casas, y muchas veces esos son espacios muy cómodos y agradables para leer. Entonces, estrategias que promuevan este desarrollo de una lectura conversada, dialogada al interior de la casa, me parece que pueden ser muy facilitadores. También habría que estudiar qué ocurre en el norte, porque es otro contexto, pero efectivamente es distinto. Pelusa Orellana, bueno, el tiempo lamentablemente se nos hace muy corto para abordar este tema tan relevante para los profesores no solo de Chile, sino que de Latinoamérica. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recordamos, sí,
a las personas que están conectadas que quienes quieran recibir la presentación de Pelusa Orellana que acabamos de ver, pueden ingresar a www.fundacionseminarium.com www.fundacionseminarium.com, ¿ok? Así que ustedes ingresan y pueden registrarse en el fondo para poder recibir la presentación y poder ahondar un poco más sobre innovar en el aprendizaje de la lectura, y por supuesto están todos invitados al seminario de innovación en el aprendizaje de la lectura, que va a ser lo vamos a estar realizando el próximo jueves 1 de octubre. Ahí tienen toda la información también en la web. Bueno, muchas gracias a todos y todas por participar en esta jornada, que forma parte, digamos, del ciclo de sesiones con expertos nacionales e internacionales que hacemos junto entre el CPIP, el Centro de Perfeccionamiento Docente del Ministerio de Educación, y la Fundación Educacional Seminario. Les recordamos que esta conferencia queda grabada, por supuesto, entre los videos en vivo, de las transmisiones en vivo de esta cuenta, que es particularmente del CPIP, como también vamos a estar publicándola en los próximos días en el canal de YouTube de la Fundación Educacional Seminario. Aprovechamos, por supuesto, de dejarlos invitados a las próximas conferencias que no solo con nosotros está organizando el CPIP, sino que las mismas que ellos realizan regularmente. Así que todas ellas van a estar informadas, o están informadas en realidad, en su página web, como también en sus redes sociales. Pelusa, no sé si quieres dar unas palabras finales, y nuevamente muchísimas gracias de parte de Nada, estas dos muchas organizaciones. gracias. Dejo ahí mi email, está en la última diapositiva por si a alguien le interesa. Y si hay colegios, profesores que quisieran hacer estudios de motivación, que me escriban, porque yo estoy buscando también poder medirla. Podemos buscar una manera rápida y fácil de evaluar la motivación en los estudiantes. Así que los dejo invitados a contactarme. Muchísimas gracias, Pelusa. Muchísimas gracias a todos quienes estuvieron con nosotros hoy. Y nada, a estar a informarse de los próximos webinars gratuitos que estamos llevando a cabo, como también las actividades que realizamos como CPIP y como Fundación Educacional Seminario. Muchísimas gracias, Pelusa, nuevamente, y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos, gracias.